Ok, hola de nuevo. Ahora vamos a resolver la guía de historia del Ceneval. Y vamos con la primera pregunta, que dice así. Las ideas de la ilustración en el ámbito político con la soberanía y la del poder monárquico. ¿Qué es la ilustración? Es un movimiento que se da por el siglo XVIII, también conocido como el siglo de las luces, en la que ahora se va más por un camino intelectual. Destaca más el uso de la razón sobre las ideas de Dios que tenían antes de este movimiento. Este también es un cambio a partir del movimiento como el humanismo, en donde ahora el humano era el centro de todo, y pues ya no Dios, ya no una idea teocentrista. Ok, vamos a contestar la pregunta. Dejen poner el color negro. Ok, dice, las ideas de la ilustración en el ámbito político con la soberanía, en este caso sería popular, ¿no? Del pueblo, y la limitación del poder monárquico. Ok, venimos del absolutismo. ¿Qué era el absolutismo? Que todo el poder recaía sobre una persona. ¿Quién? Pues el rey. Pero ahora a través de la ilustración, pues ya no querían que todo ese poder recayera tanto sobre solo una persona, sino ya empezaban a ver un poco más de limitaciones. Entonces sería la C. Seguimos. Dice, número 2. Seleccione los factores que causaron la independencia de las 13 colonias. Expulsión de jesuitas, no, eso fue en la Nueva España. Prohibición de compra de azúcar a los franceses del Caribe, ok, esa es una. Las reformas borbónicas, esas igualmente son en la Nueva España. Guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, sí es así, bueno, vamos marcándola. La guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, pues, ¿quién eran los que habían colonizado las 13 colonias? Pues los ingleses. Entonces, cuando se da esta batalla entre los franceses e Inglaterra, pues empiezan a debilitar su atención pues en las colonias. Se centra obviamente, Inglaterra sí se va a centrar más en el conflicto bélico que tenía con Francia. Además de que los franceses también fueron una pieza clave, ya que este, también atribuyeron para la independencia de las 13 colonias pues con fondos, ¿no? Los financiaban también los franceses. Y malas cosechas que provocaron la crisis alimentaria, ¿no? Aumento de impuestos en la importación de productos, sí. Esta fue una de las causas que llevó a la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué? Porque obviamente ellos traían pues productos de muchas partes del mundo, ¿no? Sobre todo pues de su país colonizador Inglaterra, pero uno de los impuestos que más subió fue el conocido del té, el impuesto del té. De hecho, de ahí bien surge la fiesta del té de Boston, cuando tiran montones de sacos de té al mar. Es una fiesta que todavía se conmemora ya en Estados Unidos. Entonces sería 2, 4 y 6. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Seguimos con la número 3. ¿Cuál fue una consecuencia del aumento de la demanda laboral en los centros de producción resultado de la revolución industrial? ¿Abandono de las ciudades? No, al contrario. Ahora abandonaban más bien dicho el campo. ¿Para qué? Para irse a trabajar a los centros industriales, a la ciudad. Estancamiento de la producción agrícola, no, obviamente eso no se puede tener tanto, porque si no deriva en una crisis de alimento. Desarrollo de las ciudades industriales, sí, sería esta. ¿Qué son las ciudades industriales? Pues eran ciudades que empezaban a surgir a partir de que la gente de campo migraba, pues para mejores oportunidades de trabajo. Estas ciudades estaban aledañas en la periferia de los centros pues industriales, donde estaban las mayores fábricas, aunque para esos tiempos no estaban en las mejores condiciones laborales, ya que las jornadas eran muchísimo más largas de lo que actualmente son, pues pagos ineficientes, condiciones laborales malas y este, otros casos pues de malas condiciones para los trabajadores. Pero entonces sería la C. Seguimos con la número 4. Dice, ¿cuál periodo histórico corresponde a la formación de los estados-nación durante el siglo XIX? Socialismo, ¿no? Y el socialismo se basa en la propiedad común. En cambio, el capitalismo, a veces los llegan a preguntar, socialismo, propiedad común, capitalismo, propiedad privada. El absolutismo, ya les había comentado anteriormente, que era el poder absoluto que recae sobre una persona, en este caso el rey. Pero eso fue muchísimo antes, ¿no? Ahí por el siglo XVII, para atrás. Y nos están hablando del siglo XIX.
El imperialismo, ok, imperialismo, por ahí va, el imperialismo se basa pues eso en la expansión de los imperios, los más poderosos en ese momento, pues Francia, Inglaterra, Estados Unidos incluso, nos lo hizo a nosotros con el allanamiento al castillo de Chapultepec. Pero en este caso es Estados-Nación, que sería el nacionalismo. Incluso aquí el mismo nombre nos está dando una pista. El nacionalismo, Estados-Nación. Que se basa, esto será antes de la Primera Guerra Mundial, en donde el pueblo tiene como que un poquito más de nacionalismo extremo, es decir, que ellos, las personas que le pertenecen a una nación, se sienten como un poco más superiores, tienen un poquito más de amor a la patria. Sería la D. Seguimos con la 5, que dice: acuerdo en el que Alemania se vio obligada a entregar sus colonias a la Liga de las Naciones. Ok, este pacto de Varsovia, ¿no? Es el Tratado de Versalles, que se firma pues en el Palacio de Versalles. Ese tratado se da después de la Primera Guerra Mundial, en donde pues Alemania es la que menos se ve beneficiada, porque al final de cuentas los perdedores siempre son los que van a pagar los daños de la guerra. Alemania, al ser uno de los perdedores, pues le llegó una deuda gigantesca, ¿no? Además también todo lo que destruyeron, y tenían que entregarle todas sus colonias a la Liga de las Naciones, además de también devolverle los territorios que había tomado durante la guerra, como Alsacia y Lorena, que le pertenecían a Francia. Eso sería la B. Estoy montando otro. Ok. Vamos con la número 6. ¿Sí, no? 6. Sí. El aumento del dióxido de carbono en el aire trae como consecuencia... Okay, esta pregunta se me hace un poco extraña para que esté en historia. No se debía de estar como en geografía o biología. Pero, ok. El aumento del dióxido de carbono en el aire trae como consecuencias contener catástrofes naturales. Pues no, de hecho las causa, ¿no? Como la lluvia ácida, etcétera, no las contiene, las causa. Alteraciones climáticas como el deterioro del suelo. Sí, esa sería una. Yo me iría por esta, pero vamos a ver las demás. Mantener la diversidad biológica de las especies, obviamente no, al ser un gas contaminante y que se va a la atmósfera, pues lo que menos hace es mantener la diversidad de las especies. Sustituir recursos básicos a corto plazo, no, tampoco es una... El dióxido de carbono tampoco es una fuente que busquemos mucho, aunque es necesario para el proceso de fotosíntesis de las plantas, que al final de cuentas es la que genera la glucosa de la que nos alimentamos todos. Entonces son dioses las plantas, ¿no? Capaces de transformar un gas tan contaminante, algo inorgánico, a algo fundamental para la vida. Eso sería la B, que causa el dióxido de carbono, la alteración de climas con deterioro del suelo. Hoy otra vez me fui a otra página. Ok, ahorita les digo. ¿Qué áreas culturales conforman Mesoamérica? Ok, Mesoamérica es una de las, bueno, no una, muchas. Es una de las zonas donde se formaron varias culturas del México prehispánico, que obviamente no todas convivieron en el mismo periodo, sino fueron en el preclásico, clásico y posclásico. Pero, ¿dónde estaba Mesoamérica? Aquí tengo un mapa, áreas culturales de Mesoamérica. Se dan cuenta, la mayor parte estaba entre el centro, el sur y parte del norte. Entonces aquí podemos ver Patallá de Mogollón, no, Costa de Sonora, Gran Cuenca y sur de California. Esas zonas están acá. Vean que el mapa no les muestra eso. Están pues muchísimo más abajo. Ok, Golfo de México, Altiplano Central y el Occidente. Okay, sí, esta zona es el Golfo de México. Aquí está. El Altiplano Central, pues obviamente el centro de la ciudad. Y el Occidente. El Occidente es para acá, ¿no? Para el oeste. Y el Oriente es para el este, ¿no? Por eso a Japón y todas estas zonas de Asia son las ciudades orientales. Pero el occidente. Entonces es el centro, el occidente y el Golfo de México. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Seguimos. Si se dan cuenta, ya estamos en la parte de historia de México. Todas las anteriores habían sido historia universal. Ordena cronológicamente los hechos históricos. Vamos con la pregunta 8. Ok.
Grito de Dolores, invasión napoleónica a España, revolución haitiana, independencia de las 13 colonias. Ok, ahí está la primera. La independencia de las 13 colonias. Bueno, ya ni siquiera hay la necesidad de buscar las demás. Ya directamente es la ley. Pero que la independencia de las 13 colonias es cuando las 13 colonias, que eran una colonia de los ingleses, se independizan, firman la independencia, y esta fue un suceso importante porque esta daría origen a la, bueno, no origen, sino sería una de las causas tanto de las independencias de otras colonias como la Nueva España, y también sería la causante de la Revolución Francesa, un movimiento bastante importante para la historia. Y la Revolución Francesa es un hecho histórico en donde una de sus causas externas sería la independencia de las 13 colonias. También, pues en ese tiempo Francia estaba pasando por una bancarrota del país, ¿no? Los reyes pues se daban la vida de lujo, mientras que el pueblo pues estaba en la miseria. Fue una de las causas que pues llevó al pueblo a una revolución, aunque hubo bastantes fases, ¿no? Ya que también de ahí es la conocida era del terror, donde guillotinaban a todos los que no pensaran igual, hasta que llega Napoleón, estará su república y ya después su monarquía. Después de ahí sería la revolución haitiana, invasión napoleónica a España, ¿okay? Después de que Napoleón se hace del poder en Francia. Es curioso porque le pide a España primero que si lo dejaba pasar a Portugal. Si ven el mapa, Portugal pues es uno de los países que está al ladito de España, pero al momento de pasar pues le dice Napoleón a España: mentira, también te voy a invadir a ti. De hecho, derrocan al rey y Napoleón pone a su hermano, a Pepe de Botellas. ¿Por qué? Porque dicen que era bien mala copa el Pepe de Botellas, que es José Napoleón. Y esto causó que los criollos en la Nueva España, cuando ya no tenían al rey legítimo en el trono, pues no estaban contentos y no iban a ser regidos por este nuevo gobernante que era el hermano de Napoleón. Es por eso que también estalla la independencia en la Nueva España, ¿okay? La independencia de México. Más que nada por que los criollos, que eran los españoles, bueno, hijos de españoles nacidos ahí en, este, en México, en la Nueva España, pero no tenían los mismos privilegios como lo tenían los españoles, que pues toda la vida habían vivido en España. Entonces sería la D. Seguimos. Conflicto armado entre Francia y México. Okay, déjenme. Ok. Dice: conflicto armado entre Francia y México que surgió por el impago de una indemnización que reclamaban los residentes franceses en México. Y esto será después de la lucha de independencia en el país, en México. Obviamente hubo batallas que tuvieron daños colaterales a negocios que eran de extranjeros, entre ellos pues un francés que tenía su pastelería y pedía que se le pagaran todos los daños que había tenido su negocio. Lo habían saqueado y pues estaba bastante mal. Entonces, los países, porque no solamente fue con Francia, fueron con otros países, como Inglaterra, que México pues quedó endeudado después de la guerra interna que había tenido. Entonces Francia fue uno de ellos, en donde pues obviamente México le dijo: pues no, no te puedo pagar, no hay dinero, acabamos de salir de la independencia, de una guerra. Entonces es la primera intervención francesa, o también conocida como la Guerra de los Pasteles. Sería la C. Seguimos con la número... ¿Qué número es? La número 10. Completa el enunciado. El plan D tenía como principal objetivo el sufragio efectivo y la no reelección. ¿Sí? Sufragio efectivo, no reelección, es decir, que se votara elecciones legítimas y que ya no se reeligiera quién, en este caso Porfirio Díaz, que había llevado tanto tiempo en el poder y no se quería ir, no se quería salir. Lo hace Francisco I. Madero, pero al final de cuentas no tiene tanto, bueno, sí tiene impacto, obviamente. Ya Porfirio Díaz no se religió, pero ya no inició una lucha armada contra Porfirio Díaz, sino que él mismo abandonó la presidencia y se fue del país. Pero fue impuesto por Francisco I. Madero y es del Plan de San Luis. Pero sí, fue uno de los que más llegan a preguntar. Entonces, continuamos. Plan de San Luis. Número 11. Dice: elige las acciones desencadenadas por la Segunda Guerra Mundial que favorecieron a la economía mexicana. Ok, mayor producción artesanal, aunque México pues sí tiene una producción artesanal bastante alta, incluso en la actualidad,
pero pues no es lo que deja una gran inversión. El incremento de la producción manufacturera, pues sí, en esta época donde fue la Segunda Guerra Mundial, pues a México, aunque no lo pareciera, nos benefició que fuera ese conflicto armado. ¿Por qué? Porque mientras las naciones que tenían un gran poder en la economía de todo el mundo estaban en guerra, en conflicto, pues México aprovechó para incrementar su producción manufacturera. Y si todos los demás estaban centrados en pelear, ¿quién iba a ser el que les diera la materia prima y los productos? Pues México. De ahí fue una época bastante benéfica para el país, el conocido milagro mexicano. Apoyo en el sector agrícola, no. Aumento en la exportación de materias primas, pues sí. Y crecimiento en el sector de servicios, industrialización del país. Sería 2, 4 y 6. Por lo tanto sería la C. Seguimos. Elige los objetivos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 1. Generar oportunidades de inversión entre los socios. ¿Sí? ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? Ah, no sé cómo se los vayan a poner ahora, porque aún le siguen poniendo Telecán. ¿Qué sería el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, no, Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, perdón. O también, ahorita ya le cambiaron el nombre y es el TEMEC, que es ahora sí el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Okay? Se supone que este es de lo que debería de aparecerles en el examen en caso de que se los abreviaran, pero a veces también sigue apareciendo como Telecán. Este lo hace Ricardo Salinas de Gortari en su sexenio. Es una de las cosas buenas que hizo. Bueno, pocas, contadas, que hizo Salinas. Que fue generar oportunidades de inversión entre los socios. Sí, este tratado busca quitar las políticas arancelarias, abrir el mercado entre las tres naciones. ¿Para qué? Para que se puedan exportar e importar productos entre ellos, pues a bajos costos. Uno, generar oportunidades de inversión entre los socios, pues sí, varias empresas de Estados Unidos y Canadá pues están aquí en México, pues les conviene al país para ganar dinero obviamente, pero lamentablemente tampoco es que nos convenga tanto porque al final de cuentas se explotan nuestros recursos naturales. Promover la cooperación internacional en telecomunicaciones, no, pues solo es Canadá, Estados Unidos y México. Impulsar la producción agrícola para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, no. Promover la circulación comercial de bienes y servicios entre los territorios, sí. Y propiciar la investigación tecnológica que mitigue el cambio climático, no. Ahí hay otros tipos de tratado, como el Tratado de París, el Protocolo Kioto. Al final de cuentas muchos lo firmaron, pero varios se salieron porque no lo pudieron cumplir, lamentablemente. Y la regular la cooperación regional y multilateral entre los socios, sí. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿cuál sería? 1, 4, 6, 1A. La B. Con eso se acaba la sección de historia de la Guía Ceneval 2024. Nos vemos en los próximos videos.